maestría y doctorado en gestión de la cultura. Técnicas de interpretación de datos. Es muy importante recordar lo que mencionábamos en un video anterior respecto a estas técnicas de análisis de datos que se enfocan o en lo que el texto dice o en lo que el texto hace. Y es muy importante señalar que independientemente del acercamiento al texto que tengamos, entendiendo por texto estos datos susceptibles de ser analizados a partir de códigos o categorías, que lo que nosotros buscamos en la investigación cualitativa son puntos de vista. Son los puntos de vista de los sujetos con los que trabajamos lo que nos interesa. Esto lo dijeron desde 1975 Bourdieu, Chambordon, Passeron, estos nombres de metodólogos franceses que sostienen que lo que se crea a partir del punto de vista es el objeto de investigación. Entonces, de ese tamaño es la importancia del punto de vista en la investigación. Y una de las cosas que tienen mucha relevancia cuando se hace trabajo relacionado con la gestión cultural y también de otras disciplinas, pues es que el investigador abandone un punto de vista único, un punto de vista central o un punto de vista dominante. Para esto es muy importante pues saber identificar desde dónde es que el investigador está partiendo, dónde está situado, cuál es su propio punto de vista para poder estar abierto a otros puntos de vista y enfrentarse así a una pluralidad de perspectivas, a veces coincidentes y a veces contrapuestas incluso a las del propio investigador. Esto pues es fundamental para realizar un proceso interpretativo. Y una de las técnicas de análisis, pero también de interpretación, es la teoría fundamentada. Me parece que es un buen ejemplo para comenzar a hablar de interpretación porque precisamente nos ofrece esta perspectiva desde la cual nosotros nos situamos o trabajamos con los datos que hemos analizado. Y la teoría fundamentada o grounded theory, como se dice en inglés, fue desarrollada por Glaser y Strauss en 1967 como un método para crear teoría inductiva sobre el comportamiento humano y el mundo social con una base empírica. Entonces destaquemos esto: comportamiento humano, mundo social, base empírica. ¿Qué quiere decir? Pues que se trabaja directamente con la gente y que estos datos derivados de la gente nos permiten establecer nuestra propia teoría. Es muy importante señalar que la investigación busca ciertos resultados, cualquier clase de investigación busca ciertos resultados y en nuestro ámbito de estudio pues vamos a buscar o contribuir a una teoría que ya existe o comprobarla o mostrar alguna de sus vertientes, generar una nueva teoría que es más complicado pero pues me imagino que más satisfactorio, o contribuir a una política, que esos resultados sirvan para que se genere una política pública o cultural o lo que sea. Eso es lo que buscamos, que haya algún conocimiento que produzca algún cambio en el comportamiento humano o el mundo social o en el ámbito de la gestión cultural. Entonces, cuando Glaser define a la teoría fundamentada como un método, también la entiende como un método unido estrechamente a la recolección de datos. Hablamos también de esto en otro momento. Muchas veces se están recabando los datos, se están analizando en el mismo momento y paralelamente ya también se cuelan algunas interpretaciones. Esto pues nos va a permitir formular un conjunto integrado de hipótesis conceptuales que pueden eventualmente pues, generar una propia teoría a partir del propio trabajo empírico, el propio trabajo de campo.
Por supuesto, estos son solamente panoramas muy breves y la recomendación para todos pues, es profundizar una vez que hayan discutido con su director o directora y su codirector o codirectora cuál es el camino, el método más apropiado para analizar e interpretar esos datos, pues profundizar en estos que ofrecemos en este momento solamente como ejemplo y de una manera panorámica y general. Hablábamos también de la mirada que nosotros podemos tener sobre un texto o un conjunto de información, un conjunto de datos, como la etnosociológica. Vamos a hablar un poco del estudio etnográfico como un método o un proceso sistemático de aproximación a una situación social. Persigue un objetivo fundamental que orienta todo este proceso de investigación y es el de la comprensión empática, repito, la comprensión empática del fenómeno objeto de estudio. Esto según Vizquerra Alsina 2004. Me parece muy importante cómo se enfatiza esta cuestión de la empatía. ¿Por qué? Pues porque el estudio etnográfico se va a preocupar por lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa. Se propone, por ejemplo, descubrir sus creencias, sus valores, sus perspectivas, sus motivaciones y cómo todo eso se desarrolla en su contexto particular. Ustedes deben ya tener bastante claro que el contexto en la gestión cultural es fundamental. El análisis del contexto es relevante. Entonces, el análisis y la interpretación de orden etnográfico pues deberá construir categorías o desarrollar una comprensión sistemática del contexto estudiado a partir de los términos y de las palabras de sus propios miembros. Esto es muy importante. No usamos nosotros nuestras palabras, sino que tenemos que prestar especial atención a las palabras de los miembros de esos grupos en sus propios contextos. Esa es la importancia del trabajo etnográfico que me parece pues, en la gestión cultural es muy importante revisar de manera cuidadosa. La originalidad de un trabajo de interpretación de base etnográfica se presenta en la redacción del informe, pues el investigador debe incluir también detalles descriptivos del contexto, es decir, no solamente se va a centrar como en el texto, sino también en el contexto. Esto nos permitirá pues, hacer una interpretación que también pues, de alguna manera permita reconocer al propio informante como parte de la investigación. Es muy importante siempre en todos los ámbitos de la investigación considerar las implicaciones de carácter ético, ¿no? Y una de esas pues, es el reconocimiento y podríamos decir que los informantes no solo son informantes, hay incluso la posibilidad de considerarlos co-investigadores o investigadores solidarios, porque son ellos los que generalmente pues, están dando la sustancia a la investigación, ¿no? Entonces, vamos a considerar esta función del investigador que se acerca a hacer una interpretación de orden etnológico como la de describir y analizar las estructuras significativas de la experiencia. Es una forma, digamos, de codificación, el de la identificación estructural significativa. Por ejemplo, estas estructuras significativas pueden ser reconocidas en esos miembros representativos de determinada sociedad en un momento del tiempo, en una palabra clave o en alguna situación particular que se repite y que es fundamental, por eso es estructural, para generar así en realidad pues, una verdadera fenomenología científica de la cultura. Clifford Geertz
ya famoso en los ámbitos de la investigación, sugería que los textos antropológicos o etnológicos son interpretaciones sobre interpretaciones de las interpretaciones de otras personas. Entonces, esta distinción entre los niveles de la interpretación es muy importante porque eso nos permite, una vez más, recobrar la posición y la situación en la que como investigadores estamos trabajando. Y de este modo, pues sabemos que no se trata solamente de observar, sino de ofrecer una interpretación que trata de esclarecer esas estructuras de significación, de determinar el campo social de esas estructuras y su alcance. Hay una construcción terminológica que se llama la descripción densa, y en esta lo que queremos es de alguna manera comprender de un modo tal ese fenómeno que no se puede aportar más. Es decir, que tenemos que agotar el acercamiento al contexto o a la realidad que está siendo estudiada para poderla interpretar con mayor validez. Esto también en algún momento podría considerarse como la saturación de los datos en el ámbito de las técnicas del análisis de datos. Cuando, por ejemplo, hemos revisado tanto la transcripción de una entrevista que ya no podemos extraer absolutamente nada de ahí. En resumen, con estos dos ejemplos de acercamientos a las posibilidades de interpretación de los datos, una que parte del trabajo empírico o la otra que parte del trabajo etnológico en el que nos hemos implicado y involucrado, pues vamos a tener un conjunto de procedimientos analíticos, y esta es la interpretación, un conjunto de procedimientos que luego se van a integrar a la teoría o se van a presentar como un conjunto de recomendaciones para la política. Muchas gracias. Maestría y doctorado en Gestión de la Cultura.